Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a este foro Facebook Live que vamos a llevar a cabo con nuestros amigos que están en diferentes partes. Tenemos de Francia, de Portugal, de España, pues sí. Vamos a hacer este diálogo para hablar sobre el Foro Social Europeo de Migraciones. Y para lo cual quiero dar la bienvenida a Justine, que nos vamos hasta Francia. Justine, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias para la invitación, muy interesante de esta iniciativa de trabajar hacia el Foro Social Europeo de las Migraciones. Entonces vengo representando la Organización para una Ciudadanía Universal, OCU, que reúne inicialmente Organización de Solidaridad Internacional Francesa, como Emmaüs Internacional, el CCFD, el movimiento Utopia, y que ahora es un movimiento internacional que cuenta con la participación de Espacios Sin Fronteras en Latinoamérica y ahora también en Europa, desde Portugal, y Alternative Espacio Citoyen, una red que está desde el Níger, en la zona Magreb-Sahel. Y lo que nos reúne actualmente es la intención de trabajar hacia soluciones concretas, alternativas en materia de gobernanza de migraciones y en particular ver cómo construimos con las autoridades locales. Así que espero poder comentar un poco más esa estrategia más adelante. Muchas gracias. Muy bien, Justine, pues gracias. ¿Y qué tal? ¿Cómo está el clima por allí? Porque por acá en Madrid nos estamos un poco cocinando ya. Bueno, aquí también hace un poquito de calor, pero me imagino que un poquito menos que aquí allá en España. Y de Francia Bueno, nos vamos hasta nuestro hermano país de Italia. Y quiero saludar a Sergio Basoli. Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y en dónde estás? Cuéntanos. Sergio, si activas tu micrófono, por favor. Si activas tu micrófono, muy bien, Sí, Sergio. perdón. Muy buenas tardes a todas y a todos. Miren, yo estoy confinado en el norte, en la frontera con Suiza, ¿no? Hoy tenemos 9 grados, ¿no? Pero en Roma, la capital, hay 35 grados. Así que yo pienso de tener mucha suerte hoy. ¡Qué envidia! Es una envidia. Sergio, ¿de qué organización vienes? Sí, yo vengo de la Confederación General Italiana del Trabajo, CGIL, que es una de las 3 centrales sindicales mayores de Italia, ¿no? Y soy también parte de Solidar, que es el network, la red europea progresista de ONGs y sindicatos, que está muy comprometida con todo el tema de la justicia social, de los migrantes y de la cooperación con los países en América Latina, África y Asia y en el Oriente Próximo. Y estoy muy contento de compartir con ustedes, ¿no?, este momento de comienzo del proceso, ¿no?, para ir al primer foro europeo de migraciones, y ojalá que salga muy bien porque todos tenemos mucha gana de trabajar con las comunidades de migrantes que viven en Europa y compartir para construir una mejor política de migraciones en Europa. Muy bien, muy amable Sergio, de verdad, desde los sindicatos tan importantes para defender los derechos de los trabajadores migrantes y los trabajadores en general. De verdad, muchas gracias. Y desde Francia nos pasamos hacia España. Fabiana Gama. Buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Fabiana? Olá, Vladimir. Aqui com muito calor, não? Estamos um pouco... Bueno, pero muy contenta de participar esta live para hablarnos del primeiro Fórum Europeu de las Migraciones, ¿no? Eu, como imigrante, mulher, ou seja, brasileira que vivo em Madrid, para mim é honor poder falar deste fórum em este momento. Muchas gracias. Y Fabiana, ¿de qué organización vienes? Pues mira, yo vengo de una asociación pequeñita, joven, que, bueno, empezamos en septiembre, la asociación que se llama DELAGOR, Asociación de Profesionales
de la Psique por la Palavra, que está aqui em Madrid. E nossa associação empezou o desejo de criar um espaço asequible para que as pessoas possam ser escutadas e entendidas em seus conflitos, em suas ansiedades. Então, nosso objetivo é desenvolver um trabalho psicossocial através do acompanhamento terapêutico a pessoas em situação de sofrimento psíquico e vulnerabilidade, sobretudo a população imigrante. Então, hacemos um trabalho oferecido a niños, adolescentes, adultos, mulheres, pessoas maiores, mulheres vítimas de violência de gênero, e também estamos desenvolvendo agora um trabalho muito importante com a população LGTBI. Né? Desde a pandemia nos surgiu esta demanda e, bueno, algo que puedo ir hablando en este momento. Muy amable, gracias Fabiana. Y desde España volamos más hacia el oeste y llegamos hasta Portugal. Cintia da Paula, buenas tardes, bienvenida. ¿Cómo estás, Cintia? Buenas tardes, olá. Yo voy a hablar en portugués. No hablo español ni un poquito. ¿Ya? Perdona. Em Portugal, em Lisboa, estamos com muito calor, mas com a camiseta do fórum. Exacto, muy bien. Muy importante. Sí. Eu hablo de Casa do Brasil de Lisboa. Estou muito contente de fazer parte do comitê organizador do primeiro Fórum Social Europeu das Migrações, que será em Lisboa. Estamos aqui na sede do Fórum. A Casa do Brasil é uma associação de imigrantes sem fins lucrativos, que já existe há 28 anos em Lisboa, Portugal, e que trabalhamos para os direitos das pessoas migrantes, não só dos brasileiros e brasileiras, a maior comunidade em Portugal, mas também de outros migrantes e outras migrantes, sempre na perspectiva não só do trabalho direto com as pessoas, mas também na mudança, no câmbio das políticas públicas locais e nacionais. E estamos muito contentes do fórum e também desse momento agora de partilha com companheiros e companheiras espalhados pela Europa. Obrigada. Muchas gracias de verdad, un abrazo grande. Como ven, amigos, tenemos unas personalidades y unas personas muy cercanas que trabajan mucho en la migración y les comentamos, estamos hablando del Foro Social Europeo de Migraciones que estamos próximos a celebrar y que te vamos a invitar. Así es que envíanos tus comentarios, tus sugerencias, tus preguntas para que nuestros amigos puedan auscultar, resolver esas preguntas y esas dudas. Y entremos ya en tema. Sergio, ¿por qué un foro? ¿Para qué? ¿Qué pretende? ¿Qué quiere? Cuéntanos, Sergio, sobre el porqué del foro. Bueno, hay muchos porqué, hay muchas razones. Yo creo que todos hemos estado compartiendo los procesos de los foros mundiales temáticos de migraciones y desde, sobre todo desde la edición de San Paulo, se fortaleció esta idea de globalizar las políticas migrantes. Hubo también después el foro en Ciudad de México, otro momento muy importante, y desde Ciudad de México surgió la idea de tener un foro también a nivel europeo, involucrando la sociedad civil y las comunidades locales de Europa, y también con una fuerte atención al tema migratorio en la región del Mediterráneo. Ya tenemos en Europa varias redes que trabajan sobre esto y algunos momentos, como ha habido, por ejemplo, y algunos de ustedes han participado, las ediciones del Festival Savir. Pero se ha visto importante, ¿no? Festival Savir en Italia con un fuerte enfoque en el Mediterráneo, pero se ha visto y se ha compartido con las organizaciones que hacen parte de este comité promotor, la necesidad de reactivar una dimensión europea.
El Foro Social Europeo, como ustedes saben, se ha parado desde hace más de 10 años. Por lo tanto, esta idea de tener un foro temático sobre migrantes seguramente va a ser un gran desafío para las organizaciones y las redes sociales en Europa, porque necesitamos reactivar una conexión, ¿no? Entre sociedades civiles en Europa para, ¿cómo se dice?, entregar respuestas, ¿no?, a las políticas que están destruyendo la solidaridad, están destruyendo el Estado social y están afectando también los niveles de cohesión dentro de la Europa. Si quieres, 2 datos para decir por qué necesitamos discutir entre todos nosotros de políticas de migrantes en Europa. Hubo una encuesta de un centro de investigación europeo que ha preguntado a la opinión pública, a un sondeo, ¿no?, de opinión pública en Europa, cuál es la percepción de la presencia de los migrantes. Bueno, si vamos a ver los países que acá estamos representando, ¿no?, Italia, Francia, España, Portugal, ¿no?, la percepción de la opinión pública prácticamente es dibuja la narración que hay en Europa, en nuestros países, es que hay una invasión, ¿no?, de extranjeros, cuando en realidad estamos por debajo en el promedio europeo del 5%. Por tanto, hay como se dice, hay que reajustar también la relación que hay adentro del imaginario, ¿no?, colectivo sobre la realidad. El segundo dato que quiero, y luego lo vamos a discutir seguramente, es el tema de la presencia de los no documentados, o sea, migrantes irregulares. Una quinta parte de los extranjeros, casi 5 millones de personas viven ya en Europa y no tienen documentos, no pueden por lo tanto trabajar, no tienen visas, no pueden por lo tanto trabajar, no pueden tener acceso a los servicios básicos, y sobre una cantidad, un volumen de 25 millones más o menos de extranjeros que están en Europa, 5 millones, o sea, por lo tanto, es necesario, es urgente que en Europa y los países miembros asuman esta responsabilidad de regularizar y entregar todos los derechos a estas personas. Perfecto. Estos son algunos elementos. Perfecto, Sergio. Importante. Pedimos una regularización desde este foro, creo que nos quede claro, hay millones de migrantes o migrantes que están irregulares. Justine, algo más desde Francia. Se ha hecho también algunos intentos frente a la situación del COVID, también las ganas de una petición de regularización. Amigos, les comentamos que estamos hablando sobre el Foro Social Europeo de Migraciones, la Red Sin Fronteras, la entidad que nos cobija y desde la cual estamos trabajando, preparándonos para este gran Foro Social Europeo de Migraciones. Justine. Sí, claro que este foro va a ser la gran oportunidad de reunirnos después de esta crisis sanitaria, que fue una crisis bueno, que es una crisis social, que es una crisis política y que vino como un amplificador de una violencia que ya existía, de negación de derechos de las personas migrantes, de criminalización de las personas migrantes y de las personas solidarias, de militarización de las fronteras, de externalización de las fronteras, etcétera, etcétera. Y sabemos que todas estas políticas van a venir con consecuencias, y ya vienen con consecuencias sobre la vida de las personas. Bueno, sabemos toda la situación en el Mediterráneo, pero también en Europa viene una crisis, la crisis sanitaria obviamente vino como vino a atacar más fuertemente a las poblaciones más excluidas y dentro de esas a las personas en exilio.
pero también hay una crisis social que viene con personas que a veces no pudieron recibir ninguna opción financiera, no pudiendo trabajar y que no van a poder tener un techo. Bueno, así que viene una crisis muy fuerte pero lo que nos pareció interesante también es de mirar cómo esa crisis vino a visibilizar el rol de los trabajadores migrantes en los trabajos más necesarios, más vitales para la población y en qué condición vienen trabajando, y también mostrando muchas reacciones de solidaridad. Una población también muy comprometida en el acogimiento, en la ayuda, en la solidaridad. Así que este foro viene como una oportunidad de mostrar también nuevas campañas de solidaridad como la para una llamada de regularización sin condiciones, muy amplia que viene. Y una última cosita que nos pareció interesante mirar fue la reacción de ciertas ciudades y de cómo han trabajado con la sociedad civil para organizar esa red mínima de ayuda a las personas, o sea, ciudades que han reaccionado bueno, con bonos de alimentación o abriendo espacios para alojar personas, etcétera, etcétera. Así que nos parece interesante que este foro, que va a tener lugar en Portugal, que fue el primer país que empezó a hacer una política de regularización, bueno, que podemos criticar también porque no es sin condición y no es permanente, pero es un inicio de una política alternativa frente a todas las políticas xenofóbicas que vimos en Europa. Así que este foro es una oportunidad de apoyar hacia alternativas, y eso también para nosotros es muy importante. Bueno, y ahí dejo de hablar. Cintia, tú desde Portugal, con esta política migratoria de la regularización allí, este inicio, al menos este abrirse, ¿tú crees que Europa tenemos políticos positivos que apoyan la migración, o a que al menos en el marco de derechos humanos nos defienden a los migrantes? ¿O crees que la ultraderecha está haciendo mucho daño? Sí. Vladimir, acho que Portugal, podemos separar Portugal da Europa em algumas políticas e, sobretudo, na inclusão dos direitos das pessoas migrantes no discurso político, que para nós é algo muito importante. O que temos assistido na Europa cada vez mais, o crescimento da extrema-direita, que ganha espaço, sobretudo com o discurso contra as pessoas migrantes, contra as pessoas refugiadas. Em Portugal, nós temos tido um governo que tem tentado construir políticas públicas para a garantia de direitos às pessoas migrantes. Temos recentemente uma Secretaria de Estado para as Migrações, algo que é muito positivo. Porém, obviamente, no dia a dia ainda vivenciamos muitas dificuldades nos acessos, e acho que aqui, pensando na questão que falavam os meus companheiros anteriores, por que precisamos de um fórum, né? Sobretudo, mesmo em Portugal, que é conhecido e reconhecido não só na Europa, mas também a nível mundial, com boas práticas na área das políticas migratórias, no dia a dia, as pessoas migrantes ainda não têm os seus direitos assegurados, ainda estão muito mais vulneráveis, e ficou muito claro agora com a situação de pandemia que vivenciamos, o quanto que as pessoas migrantes estão a sofrer justamente por estarem em setores de trabalho muito mais precários, em relações contratuais mais precárias, e não terem acesso digno à habitação, por exemplo, que impede poder fazer o lockdown, poder estar, por exemplo, em confinamento. Mas, se temos bons políticos, eu acredito que mesmo a nível europeu, temos pessoas que estão a lutar, como a Maria Dantas. Temos a deputada espanhola, a nossa deputada brasileira, imigrante. Em Portugal também elegemos recentemente 3 deputadas negras também com passado migratório,
alguma delas e acho que temos muito a caminhar e é por isso que faz muito sentido termos um fórum, justamente em Portugal, que é visto como boas práticas em termos legislativos e de políticas, mas também é importante ressaltarmos que no dia a dia, na realidade, esses direitos ainda não estão garantidos. Muchas gracias. Sí, justamente por esas políticas positivas es que va a coger Portugal el primer foro social europeo de migraciones y por ello pues agradecemos a este país por su acogida. Fabiana, ¿cómo ves que hemos vivido los migrantes frente a la situación del COVID y luego pues post-COVID? Y también es necesario este foro para visibilizar, para hacer presente la realidad de los migrantes aquí en Europa? Pois mira, totalmente, não, eu primeiramente comparto a opinião de meus companheiros aqui, Cíntia, Sérgio, não, Justine, ou seja, eu creio que este fórum é fundamental. Este momento de pandemia nos ha ensinado a situação de exclusão, de vulnerabilidade que estão os migrantes, não? Lo que Cíntia havia dito, não havia condição para muita gente de fazer o confinamento, não havia, ou seja, hemos percebido muitas demandas de pessoas que não podiam, não tinham como nem lo que comer em este momento, porque os trabalhos informais, muita gente que trabalhava na calle, não, como eu, ou seja, populações ou seja, mulheres empregadas de hogar, ou seja, foi tudo muito duro. Houve muita demanda também da população trans, que é uma população que há que falar. De hecho, hay un eje en el foro que también contempla las poblaciones trans, porque son mujeres que están, si las mujeres migrantes sin papeles son vulnerables, las mujeres trans migrantes, o sea, el doble. Entonces, foi um momento muito duro. Quero incluso aqui, desde aqui, saludar a Associação Transformação em Castilha e León, Casa da Gente com Maria Badete, não, em Catalunha, e a Associação Amigos de Brasil em Baleares. Estamos construindo um projeto em comum para apoiar estas pessoas, porque o momento do Covid foi muito difícil, né? Nós outros, desde a associação, podemos fazer algum tipo de derivação, de orientação, de escuta, mas se quedou muito claro que há ou seja, os migrantes sem papeles são invisibilizados e há que fazer, este fórum é um momento para fazer campanhas como a regularização já, que eu sei que a Rede Sem Fronteiras está impulsionando e nós outros temos a obrigação, desde nossas organizações, de impulsionar, não, e lutar, porque os migrantes sem papeles não tem a sanidade não é, ou seja, é universal, entre comillas, sabemos todas as questões, não? Então, queremos que esse fórum seja um espaço incluso de denúncias e vamos lutar por estes direitos. ¿No? Muchas gracias, Fabiana, por tu visión clara, pues ahí en defensa clara, palmar sobre la situación de los compañeros y compañeras migrantes trans, LGTBI, que a veces son invisibles y que a veces vienen huyendo de los diferentes países de América Latina, de África o de Europa o de otros países en donde el tener tu identidad, el querer vivir tu identidad, lo tienen muy difícil. Entremos a nuestros amigos oyentes y que nos están siguiendo por las redes sociales, por favor, háganos preguntas. ¿Qué sugieren? ¿Qué temas se deberían tratar? Están invitados también y luego vamos a pasar en nuestra próxima parte a hablar cuáles son los requisitos, cómo debes inscribirte, tener listo el papel, la página web nos van a decir, y también las organizaciones. Si tu entidad desea participar en este foro, pues creo que aquí es el espacio. Por eso vamos a pasar y, Justine, ¿puedes decirnos cuáles son los objetivos? Los objetivos y cuándo será más o menos, si ya tenemos una fecha aproximada, y la ciudad. Bueno, la ciudad es Lisboa. Las fechas es 18 hasta 21 de marzo, ¿cierto? Lo vamos a repetir, lo vamos a
hacer resonar. Son ya hay que marcar estas fechas, es el momento que volvemos a encontrarnos, un momento muy importante. Hemos trabajado ya con muchas redes en un comité europeo que es un espacio abierto el objetivo es de venir reflexionando cómo podemos dar una visión amplia de las luchas para organizarnos. Y entonces se han pensando ya 4 ejes temáticos, dentro de los cuales vamos a tener espacios de taller de autogestión, de conferencias, momentos de construcción de estrategias y de reflexión de aprendizaje. Entonces, rápidamente quizás puedo presentar estos ejes. El primero, sobre la dimensión económica, derechos económicos, o sea, cuáles son las lógicas económicas que vienen creando desplazamiento forzoso en los países de ida, cuáles son las lógicas económicas, los intereses económicos de estas fronteras, cuáles son las empresas que vienen financiando esos muros, estas cárceles, etcétera, y cuáles son las razones económicas de la opresión de los trabajadores, mujer y hombre y trans en Europa, que sabemos que hay mucha explotación en el campo, en todos los trabajos de construcción, de cuidado, trabajo sexual. La dimensión económica es el primer eje. El segundo es el eje, obviamente, frontera, militarización de las fronteras, externalización de las fronteras, lógica de criminalización, etcétera, etcétera. Un eje de denunciación. El tercer eje, Fabiana ya vino discutiéndolo, es cómo pensamos el tema de la migración desde una perspectiva interseccional, o sea, cómo venimos cruzando una visión feminista, cómo vemos estos fenómenos cómo vemos las violaciones de derechos desde la mirada de una diversidad de identidades, pero también cómo venimos cruzando las luchas, por ejemplo, con las luchas ecologistas, con las luchas antirracistas, con las luchas anti-violencia policíaca, con las luchas para defender el servicio público universal, etc. Y entonces, un eje intersección de las luchas. Y en fin, un eje que es muy importante para la OCU, que es la cuestión de la participación. O sea, en este foro la propuesta es realmente de pensar cuál es la voz que se les da a las personas en exilio dentro de de la sociedad civil, o sea, cómo los exiliados y las exiliadas vienen participando y están escuchando en sus necesidades, en sus luchas dentro de nuestras redes, pero también en la construcción de políticas, pero también ver cuáles son los otros actores que podrían ser pertinentes para crear conexiones. Por ejemplo, estamos pensando en las autoridades locales, quizás pueden ser en ciertos contextos ¿cómo se dice? Un apoyo, tienen competencias jurídicas que construyendo juntos podemos defender más derechos y podemos también llevar a cabo políticas alternativas. También se piensa, por ejemplo, la participación del sector académico, que hay mucha literatura y cómo venimos apoyándonos sobre la literatura científica para despasionalizar este tema de inmigración y crear otra visión. Así que 4 ejes tenemos con qué hacer. Allí tenemos los 4 ejes planteados. Sergio, ¿qué nos puedes decir sobre este eje? Por ejemplo, la cuestión de fronteras, la penalización, cuando hemos tenido ahí en Lampedusa una serie de situaciones que ha puesto el gobierno. Por suerte, se ha logrado sacar a la extrema derecha del gobierno y hoy al menos, no sé si es un poco más asequible este gobierno actual, no como el otro, pues oye, vamos a mandar sacando a los migrantes. ¿Cómo lo ves? Y este eje, ¿cómo también podrías aportar más sobre este eje para que la gente reflexione y también pueda ir preparando las mesas redondas? Sergio, coméntanos desde Italia.
Sí, sí, tú has recordado Lampedusa, ¿no? Hay muchas Lampedusas en las fronteras europeas, ¿no? Así es, muchas. Y es verdad que en Italia sigue habiendo unas leyes que son leyes represivas y leyes que criminalizan a la solidaridad. O sea, también hemos llegado a esto en Europa, ¿no? A criminalizar quien ayuda a los que necesitan ayuda. O sea, es un absurdo. Se criminaliza a los buenos, ¿no? A los buenos a la cárcel. ¡Qué absurdo! O sea, a los buenos a la cárcel, exacto. Y los corruptos libres de hacer negocios con los que hacen trata mal. O sea, es lo absurdo, ¿no? Es una pantomima, como se dice en el teatro, ¿no? Pero el tema de las fronteras no se puede enfrentar como un tema de carácter nacional. O sea, el tema de las fronteras de Europa es una cuestión que afecta la política europea. La responsabilidad es una responsabilidad que está en cargo a la Unión Europea, porque no se puede cargar las fronteras de los países, como es lo de Italia o lo de Grecia, o en algunos momentos también lo de España, con sin que haya una solidaridad dentro de la Europa y sin que haya, como se dice, vínculos, ¿no? Obligaciones de parte de los Estados miembros. Me refiero al tema de la repartición, ¿no? De los migrantes, de los que demandan refugio, ¿no? En una dimensión europea. O sea, esto es... y ¿cómo ha respuesto Europa a la llegada de hombres y mujeres que se escapan de las guerras o se escapan de la desertificación o de la pobreza o de la represión política, ¿no? O de la amenaza del fundamentalismo religioso? O sea, todas las razones que no se pueden dividir, no decir uno vale más del otro. No, esto es una cuestión de respeto de la seguridad, de la seguridad física, moral y psíquica de una persona. Por lo tanto, también esto hay que tomar en cuenta y tenemos que debatir, que no se puede dividir entre categorizar los migrantes, ¿no? Lo económico, lo de contra la guerra, los que buscan trabajo, etc. O sea, tiene que haber una política y un respeto de los derechos humanos de todas personas que se están escapando. Pero ¿cómo han reaccionado? Han reaccionado externalizando las fronteras. O sea, esto ha sido, y nosotros estamos totalmente a contra de esta política. O sea, dejar que las personas que están viajando y buscando seguridad estén detenidas en Libia, o entregar al señor Erdogan, ¿no? La gestión de los migrantes, de las personas que se escapan de Siria, o hacer un acuerdo con el Níger, ¿no? El gobierno de Níger, para parar a los migrantes en este cruce que hay en el África subsahariana. O sea, estas políticas de decir, bueno, no queremos que vengan en Europa, no los queremos que pasen el mar Mediterráneo, hacemos acuerdos para parar este flujo de gente, ¿no? Afuera de Europa. Esto es verdaderamente una imagen muy negativa que rechazamos como sindicatos, como sociedad civil europea, porque esto es construir guetos, ¿no? Y en vez de construir partenariado entre comunidades, ¿no? Y ir a los orígenes de las causas de la migración forzada, porque nosotros somos por la libertad de migrar, pero también el derecho de poder quedarse en su casa, ¿no? Y gozar de todos los derechos fundamentales. O sea, y por lo tanto, lo de las fronteras, o sea, con esta política securitaria, no se ha transformado el Mediterráneo en una tumba, y se ha transformado el Mediterráneo en un lugar donde se ha militarizado las fronteras, ¿no? Y se entrega dinero, recursos para
hacer actividad de represión policial en las fronteras, y todo esto no sirve absolutamente a nada para garantizar movilidad y derechos humanos, sirve sencillamente para fortalecer la corrupción, el crimen organizado, la explotación de las personas, ¿no? La trata humana. Y por lo tanto, esto es como el tema de la regularización, este tema de cambiar radicalmente la política del manejo de las fronteras, ¿no? En toda Europa. Esto es una de las prioridades que tenemos que discutir en nuestro foro. Perfecto, Sergio. Cintia, repítenos quiénes están invitados, quién puede participar y la fecha para que vayamos preparando la maleta, la predisposición para ir y que Lisboa nos espera. Sim, sim, Vladimir, é fundamental, sobretudo para podermos refletir de forma profunda a construção de novas respostas, de novas políticas, que todas as pessoas possam participar do fórum. Migrantes, refugiadas, associações e organizações de toda a Europa, e também o poder local é sempre convidado a participar. As inscrições serão feitas através do nosso site, que já temos, podemos disponibilizar se for possível, Vladimir, coloca no chat o site do fórum também. Logo vai estar aberto as inscrições lá no portal. Já estão abertas as inscrições para voluntários e voluntárias. É fundamental também pensarmos que o fórum é construído pelas pessoas migrantes, pelas pessoas refugiadas e também organizações que trabalham nessa área, muito de forma voluntária, e nós convidamos toda a sociedade civil para fazer parte, construir o fórum conosco e para participar. Para já, também gostaria de reforçar algumas questões muito rapidamente que os meus colegas já colocaram de forma tão importante, que o fórum também é um momento de partilha de experiências de nós que estamos na Europa, que somos migrantes e que podemos contribuir de forma participativa também para a transformação local e não só das políticas públicas para as pessoas migrantes. Por isso, fiquem atentos e atentas ao nosso site e se inscrevam logo que as inscrições estejam abertas para a participação. Será realizado en marzo, de 18 a 21 de marzo. Perfecto. Muchas gracias, Cintia. Entonces, les recordamos que del 18 al 21 de marzo tenemos el Foro Social Europeo de Migraciones. Fabiana, en el tema, en cambio, de la cuestión económica, la cuestión laboral, ¿tú cómo lo ves aquí en España o en Europa? La situación de acceso a los puestos de trabajo de los migrantes, o qué espacios o qué nichos laborales están separados para los migrantes y que tenemos que hacer ese trabajo porque no nos queda de otro. Bueno, yo veo que muchas veces ¿no? los migrantes, bueno, hay que poner en plural, ¿no? Porque, bueno, algunos vienen digamos, con un título universitario y no consiguen estar dentro de suas formações, já é mais difícil que claro, que o nacional, toda a questão burocrática. E, bueno, a grande maioria dos migrantes, não, com muita qualificação, muitas vezes, estão trabalhando em serviços, ou seja, digamos, têm que trabalhar. Então, muitas vezes, como não mulheres empregadas de hogar, que, bueno, não têm outra oportunidade, muitos empregos informais, como eu havia falado um pouco das mulheres trans, não muitas que não querem exercer a prostituição, pero não têm outra alternativa, não? Porque de hecho vêm muitas porque claro estão sofrendo. O Brasil é o país que mais se mata a mulheres trans em el mundo. Então, claro, como eu tenho mais contato com brasileiros, muitas vêm porque a realidade já é terrível aí. Claro, pero chegando aqui, o que tem que fazer muitas vezes é o serviço de estética ou a questão
de trabalho sexual, não? Então, eu vejo que há que discutir também a questão de poder proporcionar formação, poder proporcionar cursos que essas pessoas possam ter mais, digamos, ir se adaptando, mas também se empoderando para poder exercer outros, digamos, enfim, trabalhar, não? Ter acesso ao mercado laboral. O que passa é que, claro, não há uma facilitação e as pessoas têm que sobreviver. Então, eu, por exemplo, a gente que acude em minha associação, a grande maioria está em emprego informal, não? Como eu havia dito, as pessoas sem papeles, ou seja, as empregadas de hogar, não há, a grande maioria não há contrato, não há contrato de trabalho. Então, claro, a situação é mais difícil, não tem para ter acesso à saúde pública, ou seja, tudo é mais difícil. Então, claro, eu vejo como um eje muito importante que há que discutir, porque, ou seja, e a importância de associar, não, de los migrantes estão relacionados com o desenvolvimento, não, porque se suele falar de migração com um contexto muito negativo, como falou o companheiro Sérgio, não? E isso, ou seja, sabemos a importância. Eu aqui também animo a que os próprios imigrantes possam estar vinculados a movimentos sociais também. E a associações, porque desde aí há orientações, ou seja, que também possam eles mesmos ter, ou seja, ir em busca, não, de suas, ou seja, que pode ser, mas claro, a sociedade tem que abrir-se mais. Todavia, temos uma sociedade muito xenófoba. O discurso é muito racista, né? Como ha dito Cíntia, temos a Maria Dantas aqui que nos representa para tentar ver se está propondo essa lei de regularização já. Então, claro, com os papeles é mais fácil aceder ao mercado laboral em uma condição de igualdade, não, Vladimir? Porque sabemos que não é igual. E só para um detalhe, os brasileiros que estão aqui, ademais, também têm uma dificuldade com o idioma. Isso também é um ponto que, claro, não, ou seja, também dificulta. Mas eu creio que em las associações isso, ou seja, são pontos que podemos falar com cada um, não de suas dificuldades. Muchas gracias, Fabiana. Y hoy vamos a entrar en cambio ya las preguntas. Tenemos gente que nos está mirando desde Latinoamérica, de Europa, también de África, pues para este Foro Social Europeo de las Migraciones, que están muy interesados en participar. No sé, Elizabeth, si estás por allí. Elizabeth, si activas tu pantalla. Sí, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Elizabeth, con cuéntanos todos. si tenemos preguntas y también para que nuestros amigos puedan apuntar y también vamos a ir dando respuestas a estas preguntas. Elizabeth. Sí, buenas. Bueno, hay muchas personas conectadas y están, la verdad, haciendo muchas preguntas. Entonces, yo les voy a leer todas las preguntas que hoy mismo nos han planteado y ya luego, pues, Vladimir ahí les va organizando para que puedan ir contestando. Bueno, nos saluda Andrés Astudillos desde Cuenca, Ecuador, y nos pregunta, ¿cómo trabajar el tema de la regularización de quienes no cuentan con los documentos necesarios para realizarlo o no pueden acceder a los mismos? ¿Y cuáles son las temáticas a abordar en el foro? Nos saluda, por una parte, otra persona, pues Michelle Tarquino, también nos saluda desde Brasil y nos pregunta, desde los puntos ya planteados por el grupo, ¿cómo pensar, discutir y trabajar con niños y adolescentes migrantes? También, pues además dice sobre la salud mental de esta población que es muy vulnerable desde varias formas. Vinicio Valdés, pues nos hace un comentario y nos dice el trabajo de los migrantes aporta riqueza y desarrollo humano. Desde el Caracú nos dice, nos manda muchos saludos y felicitaciones al grupo también. Amadou, desde Cataluña, precisamente desde Barcelona, nos pregunta, habíamos alertado que el codesarrollo debería ser una opción en el cual el protagonismo nuestro sea visible. ¿Cuándo vamos a interpelar? Hanna Leti nos comenta, es importante hablar sobre las personas defensoras de los derechos humanos de migrantes, persecución, amenazas, impedimento para ejercer su derecho a defender los derechos humanos. También nos pide que hablemos de las muertes de migrantes en el Mediterráneo y la repatriación de los restos.
María Morín también nos saluda desde Brasil, específicamente desde Río de Janeiro, y nos dice que los servicios médicos para los migrantes, ya que muchos tienen depresión y están enganchados a los medicamentos. También nos comenta que hay mucho racismo también. Y bueno, y luego estas son las preguntas por ahora, y luego muchas personas también que felicitan al grupo y que pues ya les iré comentando más preguntas que nos vayan haciendo. Bueno, allí tenemos las preguntas. Como ven, mucha gente nos está viendo, nos está mirando. Y amigos, no se olviden de seguir haciendo esas preguntas. Preguntas importantes para que nuestros amigos puedan dar respuesta. Y luego, todos y todas invitados. Nos vemos el próximo año 2021, ¿no? Que va a ser desde el 18 al 21 de marzo. Nos vemos en Portugal, en el Foro Social Europeo de Migraciones, para debatir y proponer. Hay que criticar, pero también hay que proponer y hay que trabajar por ello. No sé, ¿quién se lanza primero a dar respuesta a alguna de las preguntas? No sé, ¿quién? ¿Quién se anima? Fabiana y luego Sergio. Fabiana, empieza. Bueno, eu quero agradecer a Michelle desde Brasil, não, que envia uma pergunta, me alegra, e também Maria de Rio de Janeiro, que enviam perguntas relacionadas com a questão da saúde mental, que é uma questão que não falamos, é como um tabu, não? E desde a Associação de Ágora, lá que represento aqui, é uma luta, porque quando falamos de la búsqueda de los imigrantes por los serviços sanitários, eu incluo aqui a questão da saúde. Deveria ser uma questão, digamos, algo, direito, não é o acesso à questão da saúde mental também. Sabemos que é muito significativo, agora mesmo não tenho lá os números e faltam também dados, porque há muitos imigrantes que não estão em esses números, mas há muitos casos de questão de depressão, incluso intentos de suicídio, ansiedade, relacionados com já com a própria migração, não? Que é como há duelos. Não é fácil deixar seu país, mas desde um trabalho que é, digamos assim, quando a pessoa acude a um acompanhamento terapêutico, essas questões podem ser elaboradas e não se tornar traumática, porque a migração pode ser vista também como uma oportunidade. E eu creio que muitas vezes, como ha dicho Maria, não, de Rio, a depressão, a gente suele tomar medicação e não, ou seja, claro, se engancha porque são medicações muito fortes e não há um espaço de habla e de escuta. Por isso que desde a Associação de Ágora é nossa bandeira que a gente tenha um segmento, pueda hablar, não? E incluso niños, como eu disse, adolescentes, pessoas LGTBI, ou seja, qualquer que esté passando por um sofrimento. Então, é um pouco, bueno, minha contribuição a las preguntas. Muchas gracias, Fabiana. Sergio. Sí, yo puedo dar un aporte sobre el tema de cómo regularizar, ¿no? Porque esto es uno de los temas que hemos debatido y seguimos debatiendo mucho, tanto a nivel sindical como también como redes europeas, y lo hemos debatido también en el Festival Sabir de hace un mes. La regularización tiene que ser parte de una política coherente, ¿no? Coherente, sobre todo tenemos que cortar, ¿no? Cortar la explotación y la presencia del crimen organizado y de la corrupción cuando un migrante trata de pasar una frontera y necesita un permiso, el visa. Y esto es un punto central, porque claro que si no logramos tener una política de ingresos regulares, seguros, transparentes y sin tener que ir adentro de un sistema ilegal, jamás vamos a solucionar el tema de la regularización. Pero esto es un paso. Pero los 5 millones que tenemos en Europa, estas personas ya están en Europa, por lo tanto se necesita tener a nivel europeo una directiva, una orientación
para que los Estados miembros, ¿no?, puedan construir mecanismos y instrumentos, programas y poner fondos para regularizar, ¿no?, estas personas y sacarlas, ¿no?, de la ilegalidad. Porque esto es, y por lo tanto, para hacer esto se necesita que la Unión Europea ponga fondos, o sea, dinero, programas, ¿no?, de acompañamiento para acompañar, ¿no?, el proceso de regularización, y se necesita que a nivel de países, ¿no?, se definan las condiciones, o sea, cómo una persona puede salir de una situación de irregularidad, que en muchos casos quiere decir también ilegalidad, porque uno no puede estar trabajando y viviendo en una situación sin los papeles, estamos de acuerdo, pero tiene que haber la salida. Por lo tanto, hay que poner tanto el aspecto administrativo como también el aspecto laboral, ¿no?, y como el aspecto social. Todos estos servicios como se dice, partes, componentes del Estado, tienen que estar disponibles y tener las herramientas jurídicas para que las personas puedan salir en seguridad. Tenemos también que recordar que en muchos casos, por ejemplo, hay buenas prácticas en Europa, en España han hecho, ustedes saben bien, en España han hecho ya desde 2006 un programa, ¿no?, para regularizar. En Italia lo estamos haciendo ahora, después con la emergencia COVID, pero si no hay, como se dice, instrumentos jurídicos, ¿no?, y también programas de apoyo para que la persona que está en una situación de irregularidad no está garantizada también a nivel físico, porque hay amenazas, o sea, la persona que está bajo la explotación de una organización criminal que les ha quitado el pasaporte, que lo amenaza que si va a denunciar y va a, ¿cómo se dice?, abrir un trámite para regularizarse, no le van ¿cómo se dice?, a entregar el dinero que le deben, no le entregan el pasaporte, amenazan sus familiares. O sea, o sea, el proceso de regularización tiene que enfrentar todos estos aspectos, ¿no?, que no es sencillamente hacer una normativa, una ley, sino que tiene también que haber los servicios de un Estado. Y en esto, como siempre nos recuerda Justín, el rol de las municipalidades, de las comunidades locales es muy importante, porque donde viven las personas y por tanto los servicios sociales, las organizaciones de voluntariado, ¿no?, las iglesias, ¿no?, los sindicatos pueden acompañar si hay los instrumentos legales que luego pueden ser, como se respaldar todo este proceso. Hay que defender, o sea, hay que defender a las personas para que salgan de una situación de irregularidad que es de explotación. Y también es de dumping social, también como sindicatos y como trabajadores se ve, ¿no? Si un migrante está chantajeado y va a trabajar en el campo y para la cosecha de los tomates a 3 euros al hora, cuando un trabajador regular costa 10 euros al hora, se dan cuenta lo que pasa también es una lucha entre pobres, una lucha entre trabajadores. Y esto hay que quitarlo regularizando. No, prácticamente hay que eliminar las condiciones de ilegalidad. Y hay también que sancionar a los que explotan y a los que se aprovechan de estas situaciones, porque también esto hay que meterlo adentro como se dice, de la estrategia y tiene que haber justicia. O sea, las organizaciones y las empresas que explotan y utilizan a trabajadores y trabajadoras, ¿no?, sin entregar a estos un justo salario y sin que gocen de todos los derechos sociales, hay que sancionarlos, porque esto tiene que haber también esto y esto. Por esto hay que trabajar mucho, hay que trabajar juntos y hay que luchar.
Gracias, Sergio. Comentarles que estamos hablando del Foro Social Europeo de Migraciones, la Red Sin Fronteras, más de una serie de entidades, de sindicatos, asociaciones de inmigrantes, otras redes que están organizando este evento que va a ser del 18 al 21 de marzo del 2021. En estas preguntas, Justine, ¿alguna pregunta que quieras responder a los amigos que nos han hecho? Pues esperamos tu respuesta. Bueno, sí, es verdad que yo también tenía ganas de reaccionar sobre ese tema de regularización, porque de lo que observo hay muchas personas, organizaciones, levantando la voz, alzando la voz y luchando sobre esta reivindicación. Pero me parece que lo que es importante es ahora la articulación de de todas estas personas, todos esos actores, y por eso me parece fundamental que lo llevamos a cabo dentro del foro. O sea, hay una necesidad de venir. Bueno, en Francia hay una campaña de regularización que fue ya un primer esfuerzo de mi observación muy increíble en la historia de Francia de lograr reunir todos esos actores. Pero sabemos que hay campañas de regularización ya, hay otras campañas, y entonces me parece muy importante eso de pensar cómo venimos reunirnos entre diferentes países, pero entre diferentes actores. Sergio dijo muy bien que sí. Estoy aquí para decir cuánto es importante también tener esa visión desde lo local, pero obviamente también desde lo interlocal, porque la cuestión es hay el cómo lo hacemos, pero cómo logramos poner eso en la agenda política. Y eso es la lucha, y la lucha necesita que nos reunimos y que nos articulemos. Así que sí, que nos veamos en Lisboa todos y todas. Vale, por supuesto, y le recordamos que los ejes, y luego ya preparo la pregunta para ver, para que nos responda Cintia, los ejes, la cuestión económica, un área muy importante, se puede proponer mesas para hablar sobre el acceso a lo laboral, los derechos laborales, los salarios, etcétera, etcétera, los nichos laborales, el techo de cristal, servicio doméstico, etcétera, etcétera. Fronteras, la militarización, pues toda esa situación de esta Europa blindada para que los migrantes no puedan entrar, pues ahí va a estar unas mesas muy importantes. La migración interseccional para hablar de feminismo, ecologismo, los grupos LGTBI, etcétera, etcétera. Y un tema muy importante, la participación, es decir, movimiento asociativo, tanto de exiliados, de asociaciones, de migrantes, etcétera, etcétera. Y que es importante que exista esa voz, esa palabra de los migrantes. Cintia, te escuchamos. Obrigada, Vladimir. Sim, eu gostaria de complementar aqui a fala também da Fabiana em relação à saúde e à saúde mental das pessoas imigrantes. Acho que é fundamental. Então, estão a me ouvir? Então, tá, ok. Está travando aqui para mim a imagem. É fundamental falarmos da saúde mental das pessoas migrantes. A Maria, né, traz esse tema da saúde e aqui acho que o fórum tem um papel fundamental, sobretudo o quanto que se acentuou em momento de pandemia a fragilidade que as migrações também causam nas pessoas a nível de saúde mental por vários motivos, pelas próprias condições precárias que muitas vezes se encontram, mesmo pelos processos solitários que vivemos, que foi agravado pelo momento de pandemia. E aqui eu queria acrescentar a questão que vai ser um dos pontos fundamentais do fórum, que é a perspectiva interseccional, e como é que a interseccionalidade aqui cruza com a questão da saúde mental, da migração, e que eu queria chegar nas mulheres migrantes, e, sobretudo, o quanto a saúde mental das mulheres migrantes é afetada também pela violência de gênero, que ainda não abordamos e que está aqui muito intrínseca e relacionada também quando falamos de saúde. Vários documentos, agora em momento de pandemia, a nível europeu e não só, vieram relatar que o índice de violência doméstica aumentou nesse momento de pandemia. E claramente as mulheres migrantes foram duramente também afetadas. E acho que o fórum também é uma oportunidade para falarmos de saúde, de violência de gênero, de violência doméstica. E aqui, quando falamos também numa perspectiva interseccional,
nós temos que considerar que diferentes pessoas migrantes sofrem um acúmulo de opressões. Por exemplo, as mulheres negras de uma classe social mais baixa estão muito mais vulneráveis, muitas vezes, a sistemas opressores. E aqui é preciso também refletirmos, e o fórum é um momento fundamental. Vamos discutir em Lisboa de que forma a orientação sexual e a identidade de gênero, por exemplo, e outras questões, o Estatuto Migratório, que já foi tão falado pelos meus colegas, também influenciam nos direitos e aqui cruzam em todos os sentidos e também na saúde mental. Mas também queria comentar, Vladimir, muito rapidamente a questão dos defensores dos direitos humanos, que alguém colocou essa questão e ainda não abordamos. Temos assistido, e sobretudo penso que foi uma colega do Brasil, salvo erro, que colocou, temos assistido cada vez mais esse discurso quase que diabolizador das pessoas que lutam e essa criminalização da solidariedade, não só da solidariedade, mas os direitos humanos no geral sendo atacados de diversas formas. E acho que o fórum ele é um espaço para essas pessoas que trabalham na linha de frente também refletir estratégias para lutarmos contra isso, contra esse discurso de ódio, que também é outro ponto fundamental de falarmos, o crescimento de discurso de ódio para as pessoas migrantes e refugiadas. E, obviamente, acho que são conceitos fundamentais que pretendemos abordar no fórum e que não podemos aqui deixar de comentar. Uma outra questão também que foi colocada que ainda não respondemos é a questão das crianças migrantes, né? E o quanto os sistemas de ensino muitas vezes reproduzem a discriminação e a xenofobia, e acho que não podemos deixar também de refletir que políticas, de que forma podemos influenciar a nível local e também no Estado para a garantia dos direitos às crianças. Também podemos falar dos refugiados menores desacompanhados que chegam na Europa e muitas vezes têm sofrido ainda duplas e triplas violências nesse processo também de acolhimento e integração. Muchas gracias, Cintia, desde Portugal, desde Lisboa, la ciudad anfitriona del primer Foro Social Europeo de Migraciones. Elizabeth, tenemos... Mari Amorín también nos dice, sí, muchos migrantes con mucha depresión que hasta les impide actuar, ¿no? Que también nos comenta esto, también nos envía muchos saludos desde Quito, Osvaldo Araujo a Vladimir, Carmen Ulloa desde Bélgica, nos dice que el tema son unas temáticas excelentes, siempre reivindicando nuestros derechos, y también nos comenta Daniel Satrio, dice, en España, ¿cómo es el trámite para obtener los papeles? Entonces, bueno, con estas preguntas les dejo, pues hay muchas personas que están mandando muchos saludos a todos los ponentes. Bueno, muchas gracias, Elizabeth, por hacernos pues, ese servicio de facilitarnos las preguntas, de dinamizar también el Facebook Live. Bueno, para irnos despidiendo, responder algunas de las preguntas y entrando a los mensajes finales, pero sobre todo quiero que les recordemos fecha, cuándo va a ser, los ejes temáticos, cómo pueden participar. ¿Cómo pueden participar, inscribirse para luego también poder asistir a este foro, debatir y también recalcar la importancia de estar organizados, de pertenecer a los movimientos sociales?